pues ya estamos en el aire, ya estamos en el programa. Buenas noches tengan todos los presentes. José Manzaneda. Hola, ¿qué tal? Que estuviste ausente por aquí la semana pasada. Un poquito enfermo. Lázaro. Muy buenas noches. Buenas noches. Dani Cubilledo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y vamos a comenzar con nuestro programa. Hoy, en este caso, con un tema pues muy interesante. UNICEF, en el último informe de la situación mundial de la infancia, aseguró que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa. Así que vamos a estar hablando sobre este tema. Bueno, esta es una noticia que se repite todos los años, porque Cuba ha alcanzado este notable logro hace ya muchos años, y hace ya muchos años que UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, pues hace ya muchos años que certifica de manera anual prácticamente este logro de Cuba, ¿no? Que es no tener desnutrición infantil severa en el conjunto de América Latina y el Caribe. Es el único país que alcanza este logro. De hecho, hay que recordar que hay un 7% de desnutrición infantil severa en Latinoamérica y el Caribe, y hay que destacar en el sentido negativo el ejemplo, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? Un país indudablemente mucho más rico, mucho menos aislado y por supuesto no bloqueado como es Cuba, y sin embargo pues tiene unos índices de desnutrición fundamentalmente en zonas campesinas indígenas pues muy importante, ¿no? Ahí recordábamos o hablábamos del asunto de los muertos, de los 500 muertos, me acuerdo, en los primeros meses del año 2009 en Guatemala por desnutrición, no solamente de niños sino también de adultos. Bueno, pues hay que acercar este tipo de logros, este tipo de noticias que la gran prensa internacional burguesa pues no nos las va a decir, ¿no? Y bueno, ese es nuestro papel. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, el informe de la UNICEF se titula Progreso para la Infancia, un balance sobre la nutrición. Y hay datos importantes. Por ejemplo, el 28% de estos niños que están en esta situación de desnutrición están en África o son de África, 17% en Medio Oriente, 15% de Asia. Como bien tú habías señalado, José, 7% de Latinoamérica y el Caribe, 5% de Europa Central y 27% de otros países en desarrollo. Hay que decir que ha sido una preocupación del gobierno revolucionario desde el mismo triunfo. La atención, lo hemos dicho en otros programas, no es ocioso volverlo a repetir, la preocupación por la infancia, por todo el pueblo cubano, pero particularmente por los sectores de la población más vulnerable, como es las personas de tercera edad, y particularmente los niños, incluso las madres, que están desde el comienzo de la gestación, pues ya reciben la atención esmerada, especializada, para que tengan un buen embarazo y por tanto que los niños nazcan en las mejores condiciones posibles. También hay que recordar que el Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia, además de promover la alimentación, o sea, por vía la lactancia materna, hasta los 4, incluso los 6 meses, acompañado de una alimentación complementaria de alimentos hasta los 6 meses de edad y más allá. Se hace entrega igualmente de 1 litro diario de leche fluida a todos los niños de 0 a 7 años, y eso unido a una serie de beneficios sociales. Hay que recordar también lo que significa dicen las guarderías, los círculos infantiles, es decir, todo un sistema de acompañamiento a la familia, donde los niños puedan tener no solo la alimentación, que es básica, es fundamental, sino también el mejor desarrollo posible dentro de la situación que tiene Cuba. Hay que recalcar que Cuba dedica grandes recursos, ingentes recursos, a los programas sociales, los programas educativos
y de salud, teniendo en cuenta un bloqueo. No se puede olvidar el bloqueo, parece que se olvida y no aparece por ningún medio de prensa, pero existe y se mantiene con esta administración de Barack Obama. Es decir, que estos son logros importantes y los reconoce una vez más un organismo de Naciones Unidas como es la FAO. Además, reconoce a Cuba como la nación con más avance en América Latina en la lucha contra la desnutrición. Esto es preocupación por los derechos humanos. Ni más ni menos. Preocupación por los derechos humanos y porque todos, absolutamente toda la población tenga acceso a los mismos servicios en igualdad de condiciones. Sí, yo quería también reivindicar un poco el valor que tienen estos logros, que yo creo que muchas veces son minusvalorados, ¿no? Sobre todo desde Europa, cuando parece que el problema de la desnutrición infantil pues es algo resuelto, que alguien puede pensar, lógico, ese es un problema que ya casi no existe, sobre todo cuando se habla de Cuba, ¿no? Es casi inconsciente de tratar de compararlo con la situación de aquí y de esa forma digamos que se minusvalora un poco, ¿no? Pues reivindicar un poco la importancia y luego también por otro lado se minusvalora diciendo que bueno, que esto es propaganda del gobierno. Pues una vez más hay que decir que esto son informaciones que proceden de agencias de Naciones Unidas, que si valoramos en algunas cosas esta institución, pues hay que valorarla cuando habla de Cuba o cuando habla de otros países. Y bueno, y luego también sobre las cifras, bueno, el 7% de los 146 millones de niños, eso quiere decir que alrededor de 10 millones de niños en América Latina, pues que se dice pronto, pero son 10 millones de niños en América Latina que sufren desnutrición infantil y que ninguno de ellos es cubano, porque a veces se dan grandes cifras y bueno, uno no se hace consciente de la verdadera realidad, ¿no? De esos 10 millones de niños que existen en diversos países de América Latina y que el Estado cubano, por una voluntad política, pues consigue erradicar este flagelo que no debería existir en ningún lugar. Bueno, pues no sé, yo creo que una vez más son Naciones Unidas a través de UNICEF, también a través de la FAO, que lo ha mencionado Lázaro anteriormente, quienes avalan determinados logros sociales de Cuba conseguidos con muchísimo esfuerzo y en un clima de guerra económica que sigue estando ahí, una guerra económica y nuevas amenazas, ¿no? Porque estamos hablando de que se interviene en países como Libia y ese modelo que parece que les ha dado resultado lo están ya pensando en aplicarlo de otra manera en otros países, ¿no? Disculpa, yo quería apuntar porque es que no me puedo quedar sin decir que Cuba muestra estos importantes logros silenciados por la gran prensa, toda esta prensa en manos de estas grandes fortunas, y es importante recordar que la situación que vive hoy América Latina, Asia, África, los países más llamados tercer mundo, es muy similar a la que vivía Cuba antes del 1 de enero de 1959, cuando Cuba no era un país bloqueado, todo lo contrario, era un país neocolonia del imperio más poderoso que jamás ha existido y donde la desnutrición, la mendicidad, la insalubridad, el parasitismo era males cotidianos de la sociedad cubana de entonces. Sí, yo, bueno, simplemente quería... Esta información que estás dando es importante, quizá en algún programa deberíamos dedicar pues alguna sección para hablar de eso, porque muchas veces se informa de que se ofrecen algunos datos o algunos estudios sobre la situación de Cuba antes de la revolución, diciendo que aquello era el país más desarrollado. Bueno, algún día habría que estudiar minuciosamente esos datos porque bueno, es muy interesante ver la realidad. No, y lo que significa la voluntad política. La política de un país sin recursos naturales, un país que ha creado el mayor capital que tiene Cuba, lo ha creado la revolución y son los recursos humanos. Y cómo la política dirigida a toda la población sin exclusión, sin importar origen ni religión,
nada pues ha sido llevada y extendida a todos los sectores, incluso a las zonas más desfavorecidas, más distantes del país. Es decir, que no hay un niño, no hay un ser humano en Cuba que se quede fuera de los programas sociales y de salud que ha impulsado la revolución. Y esto hay que contrastarlo con esa Cuba que es la que añoran algunos o no pocos de los que están anidados, ya sabemos dónde, en Miami, Estados Unidos, aquí en el Estado español y en otros sitios, que añoran a esa Cuba, y estos datos nunca aparecen en sus diatribas, en su discurso, no lo mencionan. Mencionan aquella Cuba idílica, esa ensoñación que tiene, que ya se convierte en algo, una paranoia, pudiéramos decir, por cuanto era una Cuba falsa, una Cuba de vitrina, donde la gran mayoría de la población tenía grandes carencias, había enormes desigualdades sociales, y no por gusto se hizo una revolución impulsada por una joven generación que cogió el legado de Martí para transformar radicalmente el país.